¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, El Círculo del Fuego, con una invitada especial, Magdalena Gil. Bienvenidos todos a ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Este podcast donde hablamos acerca de lo que va pasando en cada uno de, otros desastres que van ocurriendo, aparte un poco de la trastienda de ellos, y donde podemos hablar acerca de por qué se producen, qué es lo que podemos hacer al respecto y también qué es lo que hemos hecho antes, bien o mal. Acompañándome el día de hoy, por supuesto, está Víctor Orellana como mi coanfitrión. Víctor, ahí está. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Yo muy contento porque este es nuestro segundo episodio y es para nosotros el más importante porque con el primero que recibimos muy buenos comentarios de la gente que lo escuchó, hay ciertas expectativas que esperamos seguir cumpliendo y manteniendo, que este sea un espacio en que la gente pueda también escuchar y conversar luego en su casa con sus amigos de estos temas. Y hay un desafío, digamos, nuevo en este segundo episodio porque por primera vez tenemos una invitada a conversar con nosotros en esta oportunidad. Cristian. Hola Magda, sí, hoy día tenemos a Magdalena Gil con nosotros. Ella es socióloga académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también es investigadora Sigiden. Hola Magda, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el podcast con nosotros. Hola Cristian, hola Víctor, gracias por la invitación. Contenta también de tener esta conversación. Súper, entonces empecemos un poco a hablar del tema. Hoy día lo que nos convoca son los incendios. Que es algo que seguramente está en la boca de todos y que nos suena bastante porque la verdad es que apareció hasta las noticias y hoy día en particular no solo con Magdalena sino que también con Víctor tenemos harta experiencia con incendios. Entonces Magda, si quisiera partir contigo, si te parece, la idea sería como preguntarte cómo llegas a trabajar en los incendios de alguna manera. Ya, buena pregunta. Yo en verdad llegué a los incendios a través de estudiar la reconstrucción. Yo partí con terremotos, estudiando procesos de reconstrucción, y el 2017, que fue la primera como mega temporada de incendios urbanos forestales, o sea, en que estas tormentas de fuego afectan zonas pobladas, que fue el caso del Cruce Empedrados, donde está la comunidad de Santa Olga, que se quemó por completo. Ese fue el primer caso de reconstrucción que yo estudié en que eran incendios, y la verdad es que hasta el día de hoy yo considero que yo soy más experta en lo que pasa después que en lo que pasa antes, pero en todos estos años en que yo creo que como que todo el sistema de gestión de riesgos en Chile, incluido la academia, hemos intentado evitar que se repita lo de Santa Olga. Hemos tenido también que meternos en el tema de la prevención, de la mitigación, de la planificación urbana para una mejor gestión de incendios. Entonces hoy en día yo creo que es muy difícil trabajar en reconstrucción y no trabajar en prevención al mismo tiempo, porque al final la reconstrucción es un momento privilegiado para pensar en cómo hacerlo mejor. No, pero es súper importante el punto que dice Magdalena, porque ella, hace centro de su experiencia en reconstrucción en Santa Olga, también estuvo involucrada en la evaluación del incendio de Viña del Mar, me acuerdo del 22 por ahí, pero súper relevante ese tema porque hay un aspecto que tiene que ver con el origen también de estos incendios, que se llaman forestales, pero que van avanzando hacia sectores poblados, y van cambiando un poco su configuración. Pero hay que ir como volviendo a ese punto de que aquí en Chile casi 100% de los incendios de este tipo son provocados por acción humana, ¿cierto? Y ahí yo quiero un poco ir aprovechando nuestra mitad de socióloga para que un poco a ver si nos puede ir entregando algunas claves de por qué estas cosas pasan, por qué pasan en Chile, si hay un tema que tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestro modelo. Desde esa perspectiva, si bien tú te dedicas más bien a la reconstrucción, como decía, ¿qué se puede hablar desde el origen de los incendios? ¿Por qué se generan acá? Esto es una súper buena pregunta. Y yo creo que, mira, antes de darte mi opinión, creo que es bueno que establezcamos algunos hechos. En Chile, así como en otros lugares del mundo, la gran mayoría de los focos parten por la acción humana. Eso no es una particularidad de Chile, ¿ya? Los focos siempre han partido por la acción humana y la cantidad de focos no es lo que explica mayormente el daño de un incendio, porque basta un foco para que quede un tremendo desastre. Y eso es lo que nos demuestra Viña.
El año pasado, la temporada pasada, no fue una temporada de muchos focos. Al contrario, fue una temporada de pocos focos comparados con el año anterior. Pero basta un foco para tener un tremendo desastre. Entonces, por un lado, es súper relevante entender cómo parten los focos, pero también tenemos que aceptar que lo que realmente explica el daño son las condiciones climáticas, ¿ya? Los años en que hay menos daño no es porque haya menos focos, es porque las condiciones climáticas ayudaron a que los focos que se generaron no se expandieran a una velocidad superior a la que podemos controlar, ¿ya? Entonces, los focos es súper importante, pero no es un aumento de focos lo que explica un aumento del daño. ¿Me explico? O sea, el daño del incendio depende mucho más de las condiciones climáticas, ¿ya? Entonces, el tema de cómo inician los focos no es nuevo, ¿ya? Los focos empiezan por acción humana en los 90, en los 80, en los 2000 y ahora. Y lo que pasa es que hoy, dado el cambio de condiciones climáticas, hoy día resulta mucho más fundamental entender cuáles son las prácticas que inician focos. Porque antes teníamos, no sé, 20 minutos para apagar un foco y ahora tenemos 3 minutos para apagar un foco. Entonces empieza a ser mucho más... Sí, o sea, eso cada vez más difícil. O sea, yo no quiero bajarle el perfil al foco si el foco es una causa esencial del incendio. Lo que quiero sí que aceptemos es que el hecho de que en Chile se prende fuego de manera irresponsable o que hay accidentes o que hay negligencias es un problema que se arrastra hace décadas. Lo que pasa es que hoy día esa acción negligente se amplifica el daño que puede generar dadas las condiciones climáticas. Entonces, eso es un punto. Oye, Magda, pero si ya tenemos como, decía la estadística, como un 30% de intencionalidad, o sea, de cada 3 incendios, uno es intencional y ya raya más en lo criminal que en la prevención de la emergencia. Entonces, entendemos eso, sabemos por qué ocurre, podemos aspirar a poder controlar la intencionalidad más bien cerca de la prevención del delito que de la prevención de la emergencia, porque hay sistemas, ahí ya CONAF, Senapred, como que no pueden hacer mucho, pienso, ¿no? Claro, a ver, lo que pasa es que voy a volver de nuevo a los datos. Los incendios más graves son los que en el fondo nos demoramos mucho tiempo en entender qué están ocurriendo y por lo tanto el foco se demora mucho en que alguien llegue a tratar de apagarlo. Y esos en general no son los intencionales. El incendio de Viña ahora del 2024 es un ejemplo de incendio intencional que termina causando un daño muy grande. Ajá, sí. Pero los del 2017, por ejemplo, no fue así, siendo que ese año hubieron incendios intencionales, pero en el fondo fueron chispas del tendido eléctrico, claro, las que en el fondo generaron el mayor daño, porque en general ocurren en lugares donde no hay nadie mirando y cuesta llegar. Entonces, yo creo que la estrategia de prevención de focos tiene que incluir, o sea, no puedes tener solamente un foco en los intencionales. ¿Por qué? Porque los intencionales, o sea, tienen que estar incluidos, a mí no me cabe ninguna duda. Claro. A mí lo que me molesta es que se reduce el problema a esa intención, cuando si uno mira los datos del 2010 hasta ahora, no han sido los causantes del mayor daño, ¿me entiendes? Es lo que genera más conmoción social. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un problema mucho más grande de inicio de foco y de expansión o de rapidez de los focos. Entonces, si toda nuestra mente, nuestro esfuerzo está enfocado en los intencionales, no vamos a solucionar el problema. Necesitamos una estrategia para los intencionales, que tú tienes toda la razón, que no es una estrategia de Senapred, eso es una estrategia que tiene que estar policía, PDI y muchas otras instituciones, pero no tenemos que perder de vista, ¿ya?, que tanto para los intencionales como para los negligentes o los accidentales, y ojo que acá yo separo negligencia y accidentes, porque el accidente es cuando, no sé, pues tu auto tiró una chispa, se echó a perder en el camino, te quedaste en pana y tiró una chispa, ya, eso es accidente. Pero la negligencia significa que tú estabas haciendo algo realmente estúpido. Exacto, que estaba prohibido y que igual lo hiciste en el fondo. Exacto, estabas soldando. Sí. Claro. Sí, claro, hay gente que ha estado quemando cosas que arriba de un cerro, o sea, ha pasado eso. Estáis quemando basura, claro, o estáis soldando con 38 grados en el Maule. Claro. La negligencia también tiene que ser perseguida penalmente y socialmente. Y la negligencia, en mi opinión, es nuestro mayor problema. O sea, en términos del daño que produce y de la cantidad de focos. Oye, Magda, Magda, y un poquito en esa línea, claro, tú mencionas que de la negligencia es uno de los temas como más importantes, porque en efecto
pasa con la negligencia que como que nadie se termina de hacer cargo de ella, o sea, como que queda casi como que tendríamos que perdonar a alguien porque las cosas pasaron, simplemente. Pero cuando llevamos a que comunicacionalmente esta cuestión se termina enfocando más que nada en lo intencional y solo lo intencional y nada más que lo intencional, no eso genera un problema al momento de realmente entender cómo uno toma medidas de prevención, porque finalmente es como que estuviéramos buscando un chivo expiatorio todo el tiempo, ¿no? Es que absolutamente. Además piensa en las campañas. Las campañas también están enfocadas en el lumpen. Y perdón, pero el lumpen le importa un comino tu cartel en la carretera que dice no hagamos un atentado, ¿me entendí? O el cartel que dice si usted ve a alguien sospechoso, denuncie. Hay harta energía gastada en eso desde la perspectiva comunicacional, cuando yo creo que lo comunicacional debería estar absolutamente hacia la negligencia. La PDI y los carabineros tienen que estar enfocados en los claro, que son intencionales. Como que Forestín ahí no convence a nadie en el fondo, ¿no? Como que a nadie, o sea, la persona que está buscando hacer daño, no hay nada de eso que le influya. Claro. Y las negligencias tienen un problema, y es que nunca nos vemos a nosotros mismos como negligentes. Uno no piensa que uno es negligente también. Si yo te digo no seas negligente, todo el mundo piensa que le están hablando a otra persona. Claro. ¿Ya? Ah, no, claro. Y el tema con la negligencia es lo siguiente, y es que hay gente que hoy día hace cosas muy negligentes, pero que hace 20 años eran seguras. Porque soldar en el verano, hace 20 años cuando hacían máximas de 27, claro, no era tan peligroso como soldar hoy día 36. ¿Ya? Entonces tú vas donde perdón que siempre pongo ejemplo a los soldadores, pero es que hay muchos casos de focos con personas soldando, entonces es un buen ejemplo. Una herramienta. Pero tú vas a ese perfil de gente y te dicen, oiga, yo no soy responsable, yo sé hacer mi pega. Claro. Y es verdad, o sea, es verdad que esa persona lleva quizás 20 o 30 años haciendo su pega, y no es una persona que, no sé, porque llegue borracho a hacer la pega, o que no le diga a los niños que están cerca que se alejen. Es una persona responsable. Pero lo que esa persona tiene que entender, y ahí es donde yo creo que está la responsabilidad social, esa persona tiene que entender que el ambiente en el que él realiza su pega cambió de manera radical, y que cuando estamos con más de 30 grados y menos de 30% humedad, su pega no es segura, no porque él sea malo o porque en el fondo sea un negligente como persona, sino porque las condiciones hacen que su pega sea negligente. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Claro, pero en ese sentido hemos sido re malos con ese tipo de mensaje a nivel comunicacional. Pues, o sea, piénsate que incluso a nivel de manejo del cambio climático todavía seguimos hablando de, oye, tómese una ducha de 2 minutos, ¿te fijáis? Como que finalmente uno termina haciendo, oye, el tema es mucho más grande, hay que entender de que esto es un cambio fundamental que está pasando, porque el efecto del cambio climático son gigantescos y lo vemos en todo, y pasa lo que tú mismo dices, pero en ningún momento estamos como realmente hablando, oye, de háganse cargo de esto, esta cuestión ya no es segura, esto tiene un riesgo asociado, sino que más bien estamos como pasándole poco menos la carga que alguien de alguna manera u otra entienda el asunto sin tener idea necesariamente a qué se está enfrentando. Y eso tiene un problema. Acá tú ves lo que pasa, tú ves cómo funciona la gente de fuera de Santiago, por ejemplo, y hay todo un componente muy fuerte de tradición de cómo se hacen las cosas, cómo se han hecho y cómo se siguen haciendo, que tú le dices, oiga señor, sabe que en realidad usted debería cambiar la manera en que está haciendo las cosas porque pucha, esto está complicado, y te dicen, pero ¿por qué? Si lo he venido haciendo toda la vida, hay que respetar ese asunto en particular, y resulta que nos metemos en situaciones complicadas un poco por lo mismo, ¿no? Yo quisiera como hacer una perspectiva como histórica, pero de corto plazo, porque ya, yo me acuerdo que antes del incendio de febrero del 23, se estaba celebrando mucho la estadística que llevábamos, como decía la Magdalena, llevábamos pocos focos, pocas hectáreas, como que estaba todo funcionando bien, y con un incendio intencional, como está comprobándose, como que toda esa estadística como que se pierde, como que se da a las pailas y nos genera una pérdida gigantesca, 135 muertos, y uno después empieza a retroceder, y el 22 pasó algo parecido, pero después va al 17 y antes al 14, entonces como que estas cosas están empezando a pasar cada vez más seguido, las pérdidas son más grandes, estamos a lo mejor muy enfocados en la hectárea quemada y nos estamos planteando esto como más bien como cuando estos incendios llegan a la zona urbana, estamos preparados como para entender eso, porque ahí entra otro tipo de capacidades, otro tipo de estrategia. Y yo recuerdo, vi un estudio por ahí de que este incendio de febrero en Viña
avanzó por lo menos 20 kilómetros antes de entrar a zona urbana. Entonces hubo una complejidad, parece bastante grande, que hizo que este incendio, que partió forestal, entre comillas, terminó a los 20 kilómetros convirtiéndose en un incendio urbano. Entonces terminamos hablando de un monstruo de 25 kilómetros, que puede ser obviamente incluso más chico que el, no sé, porque el de 2017 de las máquinas, que fue el que quemó Santa Olga. Pero en términos de pérdidas humanas, que para efectos de los desastres es lo relevante, esta temporada va a ser recordada como una temporada como más bien más cerca del fracaso que del éxito, porque por más que se hayan quemado menos hectáreas de árboles o de vegetación, el aumento de víctimas fatales va a quedar marcado como el evento más siniestro, digamos, desde el punto de vista de los incendios, ¿no? No, de acuerdo. Yo creo que, o sea, como que en la interna, pienso que los que trabajamos en esto tenemos que igual hacer el ejercicio de entender que se hizo bien, porque es claro que este año se hicieron cosas bien. Hubieron menos hectáreas quemadas, hubieron menos focos. Y eso hay que entenderlo para repetirlo, ¿ya? Pero no podéis vanagloriarte de que fue una buena temporada. O sea, murieron 133 personas. El tema es que aprendimos, yo creo, dolorosamente algo que yo siempre digo en clase, y es que basta un foco para que haya un desastre. Exacto. Entonces, eso yo creo que es algo que a todos nos dejó súper tocados en el verano. Hace difícil sentirse orgulloso de las variables que salieron mejor paradas, pero sí yo creo que hay que aprender, porque se hicieron varias cosas este año que fueron efectivas en reducir la cantidad de focos y la cantidad de hectáreas, y eso por supuesto es un aprendizaje que hay que incorporar para otras temporadas, pero también hay que entender qué funcionó mal en el foco que salió todo mal. Sí. Yo creo que mucho de lo que estamos hablando se reduce en una palabra, que es adaptación. En Chile, cuando hablamos de cambio climático, la gente, y por la gente me refiero al ciudadano, ciudadana X, y a los políticos y empresarios y etcétera, siempre piensan en no emitir CO2, ¿no es cierto?, en reducir emisiones, menos autos, menos contaminación. Y bueno, eso está bien, porque obviamente el cambio climático, esa es la causa, la emisión de gases de efecto invernadero. Pero lo cierto es que Chile es un país que emite poco. Y además de que emite poco, es un país que ha hecho un esfuerzo enorme, del que al menos yo estoy orgullosa, por reducir nuestra emisión. Nosotros tenemos una matriz 50% verde. Claro que sí. ¿Ya? El gran problema de Chile no es la emisión de CO2. Tenemos que seguir tratando que sea menos, por supuesto. Yo me tomo el metro y hago mi esfuerzo, no diría que es irrelevante, ¿ya? Pero lo cierto es que Chile podría emitir cero y el cambio climático igual nos va a afectar. Exacto. Porque no somos una potencia contaminante. El norte, en el hemisferio norte, el que va de alguna forma influir en eso, los chinos, los indios, claro, los Estados Unidos, los rusos. Entonces, lo que yo creo que tenemos que atinar con urgencia, así, con mucha urgencia, es que nosotros no estamos en las grandes ligas de los países grandes desarrollados que contaminan. Nosotros estamos en la liga chica de los países cagados, perdón la palabra, hiper cagados con las consecuencias de todo ese siglo de emisiones. Nos afecta el chorreo, estamos en el palo de abajo del gallinero, en el fondo. Y en eso estamos atrasadísimos. O sea, atrasadísimos en atinar que el clima ya cambió, claro, que el cambio climático no es el futuro. El cambio climático son estos incendios, esta sequía, este calor. Y que si no adaptamos el territorio y nuestras prácticas a eso, solo vamos a hacer más grandes nuestros problemas. Y eso es lo que le pasa al soldador, que no tiene que dejar, o sea, más que dejar de emitir cuando le preocupa el cambio climático, tiene que entender que su pega cambia en contexto de cambio climático. Y eso no nos lleva a otro punto también, si es que estamos hablando de adaptación. ¿Por qué diablos seguimos construyendo en las quebradas de cerros que están justo al lado donde se queman, donde tenemos potenciales árboles que se van a quemar? O sea, hay un punto también de exposición, ¿no? Y que después eventualmente nos va a llevar sí o sí a que cuando pensemos en reconstruir, tenemos que hacernos cargo de una pregunta súper complicada, que es ¿dónde? Y ahí quiero tirarles la pregunta a ustedes dos, la pelota, acerca de, bueno, ¿dónde realmente uno puede pensar en generar una reconstrucción cuando ya pasa algo, entendiendo de que también hay grandes niveles de exposición de casas, en definitiva, a estos incendios que se salen de control, y que tenemos que de alguna manera u otra también atenderlo, porque si no vamos a siempre estar exponiéndonos, valga la redundancia, a un potencial desastre en el futuro, ¿no? Sí, bueno, como esa zona, digamos, donde estos incendios, entre comillas, se generan, es una zona de conflicto, ¿no? Un poco entre lo rural y lo urbano, si se quiere decir. Es una franja que le llaman la interfase, ¿cierto?
y que ahí pasa de todo. Efectivamente hay como entre comillas dos fuerzas que están ahí en tensión permanente. Ahí hay mucha generación de foco. Bueno, está el caso de Valparaíso, el mismo caso de Viña, la parte donde ya está esa franja. Y efectivamente ahí uno tiene que ir mirando. Lo que mostró el incendio, por ejemplo, de ahora de Viña, es que no necesariamente vivienda irregular o campamento, la vivienda expuesta a este tipo de fenómenos. Efectivamente aquí hay zonas que normalmente conviven con el bosque, lo ven, lo miran, hay proyectos inmobiliarios muy bonitos, que no sé, por los altos del bosque, el mirador de la pradera, que viven de eso, viven de vivir al lado del borde natural. Entonces, ese es un escenario. Y el otro, bueno, el que hemos hablado ya hace tiempo, es cierto, que tiene que ver con la vivienda informal, con los campamentos, que es una dinámica mucho más distinta, más vertiginosa de tomas, ¿cierto? de batalla. Y ahí en ese borde, de alguna forma, yo creo que hay algo que todavía no se ha resuelto. No sé si ahí, con la experiencia, por ejemplo, de Santa Olga, que se reconstruyó en el mismo lugar, se hizo justamente pensando en cómo convivir de mejor manera con ese borde boscoso que iba a seguir permaneciendo. Mayra, esa experiencia, ¿cómo lo manejaron ahí, te acordás? Sí, ¿no? En Santa Olga se hicieron parques de mitigación, ahí a una distancia ahora respecto al bosque, y Santa Olga tiene una ventaja, y es que está en un cruce, por lo tanto la evacuación es bastante directa. Claro. O sea, no, en Santa Olga pudo evacuar el 100%, incluso hubo gente que también se resistió a evacuar al principio, se quedaron hasta el último minuto, salieron corriendo con las llamas detrás, pero tenían línea directa contigo. Exacto. Entonces, ahí hay un tema también respecto al transporte, a las vías de evacuación. Mira, volviendo a tu pregunta original, Cristian, yo creo que hay que ser realista. Y Chile tiene un déficit de vivienda enorme, ¿ya? Valparaíso, en particular, la región de Valparaíso, tiene una presión por vivienda muy grande, muy, muy grande. Entonces, lo cierto es que tu pregunta es ¿por qué seguimos construyendo ahí? Bueno, porque ahí es donde hay espacio. En Valparaíso no hay espacio en otro lado. Entonces, ¿creo yo que está bien? No, yo no creo que esté bien, pero entiendo perfectamente por qué ocurre. Porque hay otras fuerzas que también son relevantes, porque la gente, si no, vive en la calle. Y porque hay trabajo en Valparaíso, y hay colegios en Valparaíso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es totalmente entendible que esos cerros estén habitados, ¿ya? De hecho, tú hablas con la gente, incluso la gente que está ahí en viviendas irregulares, y no es que no tengan conciencia de los riesgos, ellos están haciendo un cálculo que es racional de acuerdo a su función de utilidad, que no es tu función de utilidad y no es mi función de utilidad, pero no es la mía porque yo tengo otras opciones. Pero para ellos dicen, prefiero estar acá y quemarme 3 veces. O sea, hay gente que ya se ha quemado 2 veces en algunos sectores de Valparaíso. Claro. Y ellos hacen la opción de estar ahí por una tercera vez. Quizás ahora, que por primera vez hubieron problemas de evacuación al nivel de que gente murió, se la estén pensando un poco más. Pero las 2 veces pasadas habían logrado escapar. Y pierden estoy hablando de las tomas, pierden una casa, claro, que les cuesta un nada, que tiene materialidad nada, pero que les permite subsistir, les permite estar en un lugar donde hay empleo, que sus hijos vayan a un jardín, estar cerca, claro, estar cerca. Entonces, yo creo que la ubicación. Sí, no hay que ser iluso y decir, ay, ¿por qué la gente se pone ahí si hay riesgo? Bueno, hay fuerzas y razones poderosas. Y si nosotros queremos que no estén ahí, o que estén ahí habitando de mejor manera, porque quizás hay lugares donde podemos hacerlo mejor, más que no hacerlo, eso también es una responsabilidad de las políticas públicas de generar eso. En el caso de Valparaíso, por ejemplo, si tú quieres que la gente se vaya a Villa Alemana, si tú quieres, que por lo demás también se queman en Villa Alemana, pero si tú quieres que se vayan a Quilpué, sí, si tú quieres que vayan a lugares que dentro de todo igual son de menor riesgo que esas quebradas, entonces no solamente hay que construir casas allá, hay que mejorar el transporte, la articulación, el commuting con Valparaíso, porque las pegas van a seguir en Valparaíso. Exacto, hacer ciudad, claro. O sea, claro, pues tiene que haber una visión clara acerca de, oye, no es solamente una ciudad que está ahí, sino que es toda una metrópolis que interactúa entre partes, porque si yo entiendo el punto, Magda, el punto justamente nos lleva a una de las cuestiones que es central en todo esto, y que también lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo mucho en este podcast. La vulnerabilidad es un tema bien complejo, y la verdad es que casi que preferimos de alguna manera u otra no mirarla, porque en efecto la gente construimos donde podemos construir, donde hay espacio, tenemos déficit de vivienda y todo lo demás, pero en el fondo la gente vive donde puede vivir. Y ojo. Y eso es un tema complicado. Pero ojo, Cristian, porque lo cierto es que hay personas de nivel socioeconómico alto que también hacen esas malas decisiones. Exactamente, están las tomas. O sea,
yo tengo una colección de avisos en la revista del domingo de tu parcela con vista al volcán, no sé, tu casita a 2 metros de la playa. Sí. O sea, es como en Chile la amenaza de varios miles de UF, sí, claro. La amenaza es como un atractivo. O sea, a 3 pasos tú sales de la casa y directo en la arena y en zonas donde la evacuación es súper difícil. Con los volcanes, tú que estás ahí, Cristian, en zona volcanes, ¿sabes? Los volcanes son un atractivo inmobiliario. Y bueno, yo no tengo problema con mirar el volcán Osorno desde mi ventana, pero hay algunos que son literal, así como tú ponías el mapa de San Magiomín y los condominios están arriba del LAR. No, de hecho, pero en el caso exacto, sí, pues eso lo tenemos como capítulo guardado. Claro, sí. Vamos a hablar un poco de eso después, y de la falla de San Ramón también, sí, que anda por ahí también. Y tú vas y la gente te dice, yo tuve unas alumnas que fueron ahí a la zona del Villarrica hace unos años, y tú vas y la gente es como, no, si el volcán y yo somos amigos. Ese es el tipo de explicación. Y personas con casas de 23.000 UF, ¿cachai? Entonces, no es siempre un tema de falta de educación o un tema de vulnerabilidad. Yo creo que eso hasta explica mejor que una persona en el fondo tenga un incentivo para estar en un lugar de alto riesgo. Pero lo cierto es que como humanos también, cuando uno tiene muchas ganas de hacer algo, minimiza los riesgos que podría significar, ¿cachai? A menos que tú me digas y que la persona te dice, mira, yo sé que el volcán cada X tiempo va a explotar, pero me basta con poder evacuar y voy a hacer la pérdida si la casa en el fondo se destruye, porque claro, hago el equilibrio, sí. Claro, hago el equilibrio entre tener buena vista, buen paisaje. Que puede ser, claro. Porque los volcanes yo igual... sí conozco una persona que me dijo eso. O sea, puede ser, ¿cachai? Si alguien me dice eso, mira, voy a hacer esta inversión apostando que al menos 50 años voy a poder usar la casa y me conformo con poder evacuar. Bueno, no sé, si alguien me dijera eso, quizás lo respeto, ¿cachai? Pero no es en general el discurso que uno encuentra en realidad. Y después cuando la casa queda destruida por el volcán, todo el mundo llora, como, ay, no. Ahí viene la resiliencia del chileno, ahí viene el empuje, la resiliencia de levantarse cada vez. Sí, y el Estado que no me ayuda y no me repone mi casa, y es como... Exacto. Claro, no, qué horrible. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Yo quería ir al tema como de las medidas, porque aprovechando la experiencia también de la Maida en temas de reconstrucción y todo, bueno, hay un asunto con el plan de reconstrucción. Hoy día a esta fecha, después ya han pasado como 2 meses, de hecho se cumple el día del ahora que estamos grabando, del incendio. Y hay un plan de reconstrucción que presentó el gobierno, que más bien un resumen, ¿cierto?, de unas 15 páginas, una cierta de medidas, sin mucha información. Estamos todos esperando que ojalá que salga el documento más robusto y más detallado para poder hacerle un seguimiento a esas medidas. Apareció también entre medio el plan que entregó el equipo que trabajó con el expresidente Piñera, y ahí hubo una tensión entre quién era más rápido. Entonces, el tema del plan de reconstrucción, de la capacidad que tenemos de reconstruir y de aprender, eso ¿cómo lo has ido viendo en términos de evolución? Yo sé que tú has estudiado procesos de reconstrucción bastante antiguos, pero esa capacidad que tiene Chile de, como decíamos, bromeamos un poco, de reconstruirse desde la adversidad, pero ya a nivel estructural, como plan. ¿Tú ves que estamos aprendiendo en eso, que se está avanzando? ¿Cómo lo has revisado? Mira, yo creo que si tú analizas todos los procesos de reconstrucción post-2010, que son caleta, la gente como que a veces, si no trabaja en este tema, jura que es como, ya, onda Valparaíso y Santa Olga, y en verdad es terremoto Iquique, terremoto Coquimbo, el incendio en Castro, las inundaciones, son caleta, ¿ya? Los recuerdo. O sea, miren, yo tengo esta estadística, y es que desde el 2010, el Estado de Chile, lo mínimo de procesos de reconstrucción que ha tenido abiertos es 6. 6. Exacto, al mismo tiempo. Sí, porque se demoran como 5 años. Un proceso de reconstrucción. Chile se está reconstruyendo. Siempre, permanentemente en reconstrucción. Exactamente, es una cosa permanente. Disculpen la molestia, estamos reconstruyendo. Así es. Chile. Sí, literal, podría estar en el escudo. Porque desde el 2010 hasta ahora, como los procesos duran como 4 o 5 años para estar cerrados, al menos desde la institucionalidad, digamos, al menos de manera formal. Sí. Tú tenías años en que no hay desastres, que siempre digo bendito 2013, hay como años que es como no hay nada en mi base de datos y tú decís como qué lindo año, pero lo cierto es que igual en 2013 se estaban reconstruyendo cosas, del 2010 todavía, ¿no es cierto? Y otras cosas, todavía, de hecho Chaitén seguía abierto el 2013 también. Entonces, lo mínimo que el Estado de procesos de reconstrucción paralelos que manejan estas últimas décadas es 6.
¿ya? Lo mínimo, porque a veces puede ser 20. Entonces, la reconstrucción es algo que el Estado hace de manera permanente, ¿ya? Eso es como bien importante. Sí. Y lo otro que yo quiero decir es que la reconstrucción es siempre un proceso que para las comunidades va a ser traumático. Yo creo que no es una meta alcanzable pensar que las personas van a estar felices o contentas, ¿ya? No, claro. Tú la reconstrucción la podías hacer... No, la reconstrucción la podías hacer pésimo, porque lo podías hacer pésimo, o lo podías hacer piola, la mejor manera posible, y que la gente esté lo mejor posible. Claro. Pero nadie es súper ingrato, nunca nadie te va a dar como un premio, ¿cachai? Yo sé que la gente del gobierno Piñera se jacta de lo del 2010 y entiendo que tienen ciertas razones para hacerlo porque la labor era gigante y están orgullosos de ciertas cosas, pero para las personas que perdieron su casa en 2010 les molesta esa actitud, ¿cachai? Claro. A la gente que hay una épica que viene desde otras intenciones y que siempre busca que se corte la cinta al mismo gobierno. Estos gobiernos tan cortitos que tenemos de 4 años es casi imposible. A Piñera pudo avanzar mucho en Piñera 1 porque su gobierno partió con la reconstrucción, entonces tuvo todo el tiempo de su gobierno para hacerlo, pero un gobierno que te toca entre medio o al último año, hacer el esfuerzo por cortar la cinta, en el fondo es irrisorio. Mira, y no solo los gobiernos, los equipos, o sea, el equipo de Minbu que ve Santa Olga ha sido básicamente el mismo durante todo el proceso, aunque han cambiado los gobiernos. Y yo creo que ese equipo tiene mucho de lo que estar orgulloso, pero no podía ir a decirle a la gente de Santa Olga, oye, ahora está mucho mejor que antes, cáchense. No, pues, ¿cachai? No, claro que no podía. Entonces, ¿de qué se queja? La reconstrucción, claro. Le fue bien con el incendio. Claro, y yo creo que en verdad, o sea, la reconstrucción es ingrata. O sea, uno puede hacer una evaluación de política pública de si se hizo con más o menos sostenibilidad, más o menos rápida, y obviamente si se atendieron las necesidades básicas. O sea, yo creo que lo que sí es importante es que antes de la reconstrucción viene la rehabilitación, que es que la gente pueda, los niños vuelvan al colegio, que vuelvan a tener agua potable, que vuelvan a tener luz, quizás no en condiciones óptimas, quizás no en una casa propia como tenían antes, lo que sea, ¿ya? Con bono de arriendo en otro lugar, en otra comuna. Estamos de acuerdo que no es una situación óptima ni que se ha terminado el proceso, pero sí hay un imperativo de generar las condiciones mínimas para que las personas puedan retomar su vida. Y porque el Estado también tiene un interés en eso, porque si la persona cae en la pobreza, es una carga para el Estado. Entonces el Estado también tiene un interés en que las personas rehabiliten al menos a un nivel aceptable de su bienestar para que puedan continuar mientras se construye la casa, mientras se vuelve a pavimentar la calle, ¿ya? Entonces ahí yo creo que en el fondo hay un imperativo de hacerlo rápido. Pero después de la reconstrucción, yo creo que se ha pecado mucho de grandilocuencia en el 2010, en Santa Olga, ahora, cuando lo cierto es que las condiciones de vida promedio de los chilenos son complicadas, incluso sin incendio, o sea, de la gente que estaba ahí, ¿ya? Y aspirar... El desastre de todos los días. Sí, y aspirar a que la reconstrucción mejore esas condiciones me parece estupendo, o sea, ojalá hagamos eso, pero eso obviamente va a tomar tiempo. Y lo otro que quiero decir es que los planes de reconstrucción, por más bonitos que suenen, no son mágicos. Esto no es como Harry Potter y el mapa del explorador o no sé qué, que lo que yo pongo ahí ocurre, ¿ya? Porque es un papel, ¿no? Sí. Y el problema que tenemos con los planes, por más bacanes que estén, y nosotros hemos escrito el lineamiento, efectivamente hemos participado en el de Viña, con N espíritu y buena onda, pero las cosas cuando ocurren porque están en un entramado de una institucionalidad que funciona, y el entramado de Fondo de Planificación Urbana de Chile es débil, ¿ya? Los planes reguladores, los PROT, que ahora son como la gran esperanza, estos planes regionales, pero que todavía no hemos visto ni uno. El plan de reconstrucción, por más bacán que lo hagamos, va a caer como en un hoyo sin soporte si no tenemos una institucionalidad de planificación urbana que en el fondo donde este plan pueda florecer, ¿me cachai? Entonces, por un lado, o sea, va a ser como una película, ¿no? Claro, va a ser como una película, claro, que parte, que termina con fin y que nos olvidamos, se prende la luz del cine y pasamos a la otra película. En definitiva, lo que claro, o sea, lo que va a terminar pasando es que vamos a generar una especie de círculo eterno, ¿no? O quizá una espiral, si quieren pensarlo así. Terminamos un proceso, iniciamos otro y así vamos siempre. Y eso significa de que siempre vamos a tener este tipo de desafíos gigantescos, a menos que de verdad empecemos a trabajar un poquito en lo que nos decía Magda al principio de este podcast, que ya estamos terminando por lo demás, que es
la prevención. Porque si no, siempre vamos a estar exactamente pasando por procesos tremendamente ingratos, ¿no? Sí, y yo creo que la clave de la prevención para todas las amenazas es que fortalezcamos los procesos de ordenamiento territorial. Esa es la clave, ¿ya? Porque los planes de reconstrucción caen en entramados de ordenamiento territorial súper débil, ¿ya? Y la gente le encanta decir, es que no puedo entender cómo les dan permiso para estar aquí. Loco, les dan permiso para estar ahí porque el municipio no tiene un fundamento legal para negarse. No lo tiene. Y pues falta esa herramienta. Después dicen... Es real. O sea, en N cosas no hay, ¿ya? Después, no entiendo cómo no hay mejores vías de evacuación. Pucha, ¿sabes qué? A mí no me van a aprobar un camino si es redundante. Si ya existe otro camino, cuando yo tenga el proyecto, me van a decir, sorry, eso pasa con el volcán Villarrica. Nosotros podemos establecer las vías de evacuación que hay que construir en un volcán que es el más activo de Chile, y el MOB es como, no, porque ya existe este otro camino. Sí, amigo, pero si el volcán explota para ese lado, ese camino va a ser useless. Pero tú tenés que, en el fondo, en la métrica del Estado, no existe la idea de que la redundancia es buena, la redundancia es mala, porque es un gasto de recursos, en el fondo, estúpido. Entonces, hay muchas cosas que la gente dice, no puedo entender. Yo sí lo puedo entender. Yo puedo entender por qué hay un condominio en la playa de La Lava, en Villarrica. Porque el municipio no tiene ningún fundamento legal para negarse, ¿ya? Yo tampoco estoy 100% segura que ese condominio no debería estar. No sabemos, ¿ya? Es como llamativo que la playa se llame La Lava, pero podría ser que la playa al lado sea igual de mala, ¿ya? Entonces, o la gente dice... la Magda nos da la idea para el capítulo nuevo, que tenemos que hacer un capítulo de Volcán Villarrica, lo tenemos en la lista. Sí, del Volcán Villarrica. Totalmente. Inviten a la Alondra Chamorro. La Alondra Chamorro ha hecho harto por ahí. Bueno, lo último que estás diciendo, Magda, es impresionantemente poderoso. Es tremendamente... nos marca la pauta de algo que tenemos que hacer como sociedad urgente. Y en base a eso, yo creo que este tema lo vamos a tener que expandir definitivamente, así que te vamos a dejar completamente invitada para una segunda parte de todo esto, porque la verdad es que es súper importante seguir hablándolo. Y por ahora te queremos agradecer un montón, Magda, por haber estado con nosotros y por haber compartido toda la experiencia que has tenido en todo este tema, y un poquito todas estas no solo las anécdotas, sino que también todo el aspecto que más teórico y potente que fuiste trayendo, que es súper importante para poder entender de mejor manera todos estos fenómenos. Así que muchas gracias, Magda, qué bueno que estuviste con nosotros hoy día. A ustedes, gracias por invitarme. Oye, muchas gracias, Magdalena, y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en 2 jueves más. Tenemos también una lista de invitados también, igual, tanto o más poderosa que la que estamos armando a partir de hoy día, con la gran visita de Magdalena Gil. Y le tomamos el dato a Magdalena de a quién tenemos que invitar para la próxima también. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien todos. Chao. Gracias, chao a todos. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a Magdalena Gil por estar con nosotros y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!